Entonces, pues tengan cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, pues traten de aprovechar este año y medio que les queda en la universidad. Y además es que luego es grave, porque luego les queda todavía ahorita, entiendo que apenas es el primer semestre, donde puedes hacer el servicio social y después viene que tienes que hacer las prácticas profesionales. Y entonces, claro, pues el tiempo es reducido, ¿no? Para hacer todas estas actividades, ¿de acuerdo? Bueno, ahí sí que ese consejo les doy porque papel el marino soy, ¿verdad? Pero pues ya ustedes sabrán si lo toman en cuenta o dicen, ¿qué se acuerda del profe? ¿Qué vas a ver? ¿verdad? Pues tengo algo de recorrido en la vida y obviamente, pues de algo, ¿verdad? De algo, porque he recorrido todo el camino, ¿verdad? Y luego ya de ahí de un trabajo me fui a una empresa y ahí duré 25 años. Y luego ya entré a la universidad y ya tengo aquí 23 años, entonces imagínate, no tengo solo 50 años, porque lo piensan, este ya tiene como 1000 años, como Matusalén, negativo. Todavía no, pero por allá no. Bueno, si les parece, pues comenzamos en la materia, ¿no? Si ustedes no juzgan una cosa diferente o no sé si tengan alguna duda al respecto de lo que vimos el día de ayer y bueno, esto que hemos visto el día de hoy. ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Sobre los libros, ¿solo se pueden conseguir en la librería de la UA? Sí, solo la librería de la UA. Sí, son obras de... Bueno, están en internet también, o sea, bueno, los puedes comprar en línea si tú quieres, por supuesto. Sí, o sea, ahí en la mismo en la página de la UA, de la librería, ahí los puedes comprar en línea. También si los quieres comprar en línea, por supuesto. ¿De acuerdo? A tenerlos de manera... Los que ahí ya los tendrías digitales, obviamente. ¿Correcto? Gracias. Sí, perfecto. Porque hay gente que le gusta el iPad, ¿no? Y ahí en el iPad vamos leyendo. Y nosotros estamos muy felices y, ay, viejo, es una cosa que da gustete, ¿no? Estar leyendo en el iPad. Hay gente que a sí le gusta. A mí me gusta más tener los libros y verlos. Pero ustedes que son jóvenes, pues van a decir, te apasiona el iPad, me la llevo muy bien. Ah, perfecto. Pues tampoco no me molesta el asunto, ¿verdad? No, claro, el ensayo ya saben que lo tienen que hacer de manera escrita, de su puño y letra, ¿verdad? El ensayo que van a entregar al final. Entonces, para que lo puedan ir escribiendo, ¿vale? Bueno, entonces, si les parece, no sé si tengan alguna otra duda, y no, pues comenzamos oficialmente con las secciones de esta clase. Hoy vamos a tener clase de teoría y obviamente mañana les pregunto lo que vimos hoy y mañana comenzamos con práctica para que tengan tarea para el fin de semana. Bueno, yo tengo una duda con ustedes, ya todos se dieron de alta en la página de Facebook, bueno, si quieran darse de alta, no es obligatorio, ¿verdad? Es recomendable. Les digo, porque luego a veces más adelante tienen alguna duda y ahí me preguntan y les contesto. Ya, sí, soy así bien facebookero. Profe, ¿y Sí, si no tengo Facebook? pues habrá uno, compañero Gokuna, pues estamos en una era digital. Sí, pues supongo que si tiene un correo electrónico y con eso puede abrir, creo yo. Acépteme la solicitud, profe, por favor. Claro, con mucho gusto, que por supuesto que desde luego que así será, ¿sí? Por Ánimo. supuesto que sí, ¿sí? Claro que sí. Sí, sí, al ratito, obviamente que terminamos la clase, te la acepto sin problema. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda adicional? Todo bien, profe. Muy bien, pues si les parece, jóvenes, vamos a comenzar con la clase, ¿verdad? Y empezamos ya ahora sí de manera formal con la cuestión de la clase, ¿sale? Ya saben, pues hacemos presentaciones de PowerPoint porque pues es lo que nos deja este sistema, ¿no? Este esquema. Si van teniendo alguna duda, pues pueden interrumpir en cualquier momento sin ningún problema, no me molesta en absoluto, ¿verdad? Porque luego levantar la mano a veces no se ve aquí, no lo alcanzo a ver. Entonces mejor abran el micrófono y pregunten, ¿verdad? O a través del chat también lo pueden hacer sin problema, como se les haga más cómodo, ¿verdad? Con mucho gusto contesto todas las dudas, ¿verdad? Comenzamos obviamente pues esta parte del impuesto sobre la renta con las primeras 2 unidades. La primera es muy corta, la acabaremos probablemente hoy mismo, ¿verdad? Que es la de la importancia del impuesto sobre la renta. Pues obviamente porque es muy importante, más de la mitad. Sí se ve en la presentación, ¿verdad? Porque luego estoy yo acá bien emocionado, ya decía. Sí, profe. Ustedes ahí ni me pelan, entonces pues yo estoy acá muy triste. Me pongo muy triste por eso, pero no, se ve perfecto. Muy bien, entonces pues comenzamos con esta unidad 1, importancia del ISR, y la unidad 2, generalidades del impuesto sobre la renta. La 1 pues es una unidad dogmática y ya de la 2 en adelante pues empezaremos a ver la ley del ISR, ¿verdad? Que ustedes la tienen como material de consulta ahí en el aula virtual, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos con esto sin más ni más, ¿verdad?
¿Cuál es la importancia del impuesto sobre la renta? Bueno, que representa el ISR para México, ¿verdad? Y para eso nos referiremos a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022. ¿Sí? Obviamente la Ley de Ingresos son más o menos unos 7 billones de pesos lo que obtiene, ¿verdad? Pero en materia de impuestos, que digamos es la parte más importante, pues digamos se obtienen pues ya casi cerca de 4 billones, ¿verdad? Recuerden que esto está en millones, ¿verdad? Entonces, pues estos 3.944.520, pues en realidad son 3.944.520.60. Pero claro, para no verlo así con números tan grandotes, porque luego da la que ¿verdad? Pues lo hacemos así de esta manera. Y entonces, eventualmente, pues es una cantidad, pues interesante ya lo que se recauda por materia de impuestos sobre la renta. Y he de decirles, pues que en términos generales los impuestos en México, pues en el último, desde el 2014 para acá, han aumentado aproximadamente en 25% la recaudación de impuestos sobre la renta, o sea que es una de impuestos en general. Es una cosa importante porque obviamente pues esto es un valor añadido grande, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de la recaudación que se espera obtener este año de 2022, ¿verdad? Y recuerden que es lo que se espera. La realidad, pues, puede ser diferente en términos generales, ¿verdad? Porque puede ser que la realidad, pues, pueda ser superior. De hecho, ha sido superior en los últimos años, se ha recaudado más de lo que se estaba esperando. Y eso dices, ¡ay, qué alegría! ¿Eh? No sabemos qué hacen con la feria que recaudan de más. Nunca se ha sabido bien con la feria que recaudan de más, porque la que está aquí en la ley de ingresos, se supone que ya hay un presupuesto de ingresos para gastarlo. Pero el resto dices, oye, el resto de la lana que se aumentó, que se dice, ay, hemos recaudado más, y dices, ¿y esa lana qué vamos a hacer con ella? No se sabe, no se sabe bien qué se hace con ella. Si alguien se la queda y le echan una bolsita o algo así, no lo sé. ¿Verdad? Bueno, obviamente, pues comenzamos con la parte que nos corresponde a nosotros y obviamente es el impuesto a los ingresos, ¿vale? Que realmente el impuesto sobre la renta es el impuesto directo por naturaleza, ¿verdad? El impuesto sobre la renta en México son 2.073.493.50. ¿Es importante esto? Pues sí, ¿verdad? Si ustedes dividen 2.073.493.50 entre 3.944.520.6, ¿verdad? Pues resulta que nos da el 52.6%. ¿Sí? ¿Importante o no importante? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de ese valor de la recaudación? ¿Vale o no Pues es importante? A ver, dígame, Nancy, adelante. que es muy importante porque es más de la mitad. Más de la mitad, ¿verdad? De lo que se va a recaudar, pues corresponde al impuesto sobre la renta. Sí, prácticamente podríamos decir en números redondos, ¿verdad? 53% del valor de la recaudación. O sea, 53% está representado por el ISR. Pues fíjate, ahí está la situación. Bueno, obviamente, pues hay que ver la gran importancia que tiene el impuesto sobre la renta en relación al total de lo que se contribuye en México, ¿verdad? Eso es muy, muy valioso en estos aspectos. Entonces ya tenemos ahí representado el 52 vamos a 52.6 para ponerlo en números cerrados, ¿de acuerdo? Y luego viene el impuestos, los impuestos, y decir, oye, el 1.2, ahí está, pero pues es muy pequeño. Entonces, realmente lo que nos interesan son estas partes, ¿no? El impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones, que realmente son los impuestos indirectos que están representados por 3 conceptos, ¿verdad? 3 conceptos fundamentales que son los impuestos indirectos. 1, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, creo que lo conocen, ¿verdad? Habitualmente, el impuesto al valor agregado, pues es el 16% de las operaciones y de las transacciones, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? En la región fronteriza del norte y del sur, la tasa se reduce al 50%, o sea, hay una tasa del 8%. Pero al resto de los contribuyentes que estamos ahí en medio de esa parte de las fronteras, pues esos nos aplican la tasa del 16%, ¿de acuerdo? Y si dividimos, obviamente, nuevamente, para ver cuánto representa el impuesto al valor agregado en relación al total de la tributación, ¿verdad? Dividimos 1.213.777.90 entre 3.944.520.6, ¿verdad?
A ver, háganlo, a ver cuánto les da, porque pues, quieren que yo lo haga, pues ustedes es su trabajo. A ver, vayan haciéndolo y díganme cuánto les está dando. La división. 30.77. Correcto, ¿verdad? Vamos a ponerle el número cerrado, sería 30.8%. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ese es el valor que tiene lo que representa el impuesto al valor agregado. Obviamente luego también viene el impuesto especial sobre la producción y los servicios. ¿Ah? Impuesto especial sobre la producción y los servicios. ¿Cómo qué es lo que hay ahí? Bueno, cuando nació este impuesto especial sobre producción y servicios era conocido como el impuesto al pecado. Y decir, oye, ¿por qué era tan pecaminoso ese impuesto? Bueno, porque grababa cosas así como que las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Las cervezas, los cigarros. Entonces tú dices, no, pues sí, todo eso puede considerarse que es un poco pecaminoso, ¿verdad? Tiene su toque de pecaminosidad. Y obviamente grababa los combustibles y dices, los combustibles, ¿de qué hay pecado ahí? Bueno, es un pecado ecológico, ¿verdad? Porque ya saben que pues eso, con eso contaminas, ¿verdad? La naturaleza. Entonces, pues esos tres conceptos eran los que fundamentalmente llevaban impuesto especial sobre producción y servicios. Luego, últimamente, ¿verdad? De 2014 para acá, le vinieron metiendo otras cosillas ahí, ya no tan pecaminosas. Por ejemplo, echarte una Coca-Cola. Dices, oiga, ¿cómo la Coca-Cola? Sí, pusieron un impuesto, ¿verdad? $1 por litro. Y decir, ¿ahí cuál es el pecado? Pues la gordura. Es un pecado andar tan gordito, ¿verdad? Pues eso no se ve bien. Es un pecado guloso, podríamos decir. Y entonces, pues obviamente, pues ya se le puso un impuesto a los refrescos. Y luego ya vino el impuesto a los hipercalóricos, que eso ya fue una cosa terrible, ¿no? Oye, me iba a echar el gansito y era muy feliz, ¿no? Mucho chocolate y toda la cosa. Y ahora ya ven que su lema es recuérdame y ya no me quiero ni acordar. ¿Verdad? Por lo triste que se ha vuelto, pues echarte tu gansito, porque ya le cargan el 8%, ¿no? Y dices, ay, ¿pero por qué? Pues es que también engorda uno al comer gansitos. Entonces, obviamente viene eso, las papitas, ¿verdad? Pues, ¿qué te gustan? Los totopitos. Ay, fíjate, echarte tus nachos ahí con mucho queso. Eso es una cuestión que está grabada con el 8%, ¿verdad? Y, no sé, pues también, los fertilizantes, algunos de ellos pues son altamente agresivos con la naturaleza y entonces también les pusieron un impuesto. Pues ahí está, ¿verdad? Ese cambio un poquito ya de giro y ya le metieron cosas pues menos, que son menos adecuadas a su fin, que era pecaminoso, ¿verdad? Y obviamente, pues, además, las tasas luego son trascendentes, porque, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, pues la tasa es del 150%, ¿verdad? 150%. Entonces dices, oiga, ¿cómo le pueden poner una tasa del 150%? Pues sí, al señor tenebroso se le ocurrió que era una tasa muy bonita y dijo, órale, me lo voy a fregar con el 150%. Y nos friega con el 150%, ¿verdad? Y entonces, digo, yo no fumo, pero si ustedes fuman, pues ya sabrán que están pagando el 150%, ¿no? O sea, que decir, por ejemplo, una cajetilla de cigarros, ¿verdad? No sé, de Marlboro, que vale, pues creo que como, ¿qué te gusta? 50 pesos, no sé cuánto cuesta, yo no fumo afortunadamente, ¿verdad? Pero en realidad, pues su costo, digamos, real es como de 10 pesos, ¿de acuerdo? 10 pesos, pero pues ya si le va sumando el 150% del impuesto sobre la renta y además le sumas el 16% del IVA, pues ya se vuelve una cosa así como que, pues, temeraria, ¿no? O sea, oiga, ¿por qué está tan caro el impuesto? Pues así lo quiso el señor tenebroso, no quiso subirle la tasa para ver si con eso decías, voy a dejar de fumar porque lo voy a hacer, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí está la cosa. Y de hecho, pues, no sé, yo dije 150, pero en realidad es 160%, ¿verdad? Me había equivocado y corrijo, ¿verdad? Entonces, 160% y además más 10 centavos por cigarro, ¿sí? ¿Por qué 10 centavos por cigarro? Pues por el filtro. Fíjate que el filtro es muy peligroso, ¿no? Porque obviamente, pues, luego te acabas el cigarro y lo tiras y es basura. Entonces, ahí está, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto nos daría dividiendo 505,238 entre 3,944,000, por favor? 12.80. 12.80. Es poquito, ¿verdad? En realidad, no es una cosa así muy mortal, pero obviamente, pues sí es una cantidad importante, ¿verdad? Que hay que considerar a la hora de esto. Y pues ya le decía, luego la tasa pues es muy variable dependiendo
del valor, o sea, del producto que esté grabado por este impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy importante este impuesto. Y luego viene otro, ¿verdad? Que, pues, a lo mejor no sé si ustedes lo habían escuchado, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, ¿verdad? Impuesto sobre automóviles nuevos, que graba, pues como su nombre lo dice, ¿no? Si tú tienes un cochecito nuevo, dices, pues mereces un castigo ejemplar por andarte luciendo enfrente de todos los demás. Entonces, obviamente, pues se te graban ese valor adicional, ¿verdad? Para efectos del impuesto. Dividan, por favor, realmente se va a dar, yo creo que menos de un 0.01, ¿no? Porque es un valor muy pequeño el que tiene esta cuestión, ¿verdad? De el impuesto. ¿Cuánto les daría? A ver si lo sacaron. 0.30. 0.0030. 0.030. Pues casi nada, ¿verdad? Por supuesto. O sea, es un valor realmente módico lo que se cobra. Así que no es muy caro el impuesto, ¿verdad? Y claro, si te compras un Ferrari y te cobran el 17%, pues puede ser que sí ya sea una cantidad, ¿eh? Porque obviamente, pues ahí sí ya, sobre ese valor sí ya pesa, ¿no? Pero pues lo normal es que no haya mucha gente que tenga Ferraris, ¿no? O sea, oye, ¿cuántos Ferraris tengo, no? Pues no muchos, en realidad. ¿Para qué nos hacemos, verdad? No hay mucha gente que tenga así muchos coches de alta gama, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjate, sumando, ¿verdad? Porque ya habíamos sacado los porcentajes, 52.6 el impuesto sobre la renta, ¿correcto? Más 30.8% que ustedes me dijeron que era del impuesto al valor agregado, más 12.8% del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Estamos de acuerdo? Eso te da un 96.2% y te dices, ah, chihuahua, pues ya queda poquito, ¿no? Para llegar al 100%, ¿no? ¿Cuánto les queda? Pues el 3.8%, ¿no? ¿O no? ¿Sí estamos bien? Queda 96.2%. Sí, o sea, nada más estos 4 conceptos que hemos visto aquí me llaman 96.230, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo en 96.2%. Y dices, oye, pues ahí está la concentración, porque luego dicen, es que el impuesto al comercio exterior es muy importante. Y te dices, pues en realidad no puede ser más del 3.8%, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, recorriendo ya los impuestos, ¿no? No, qué barbaridad, olvídate el impuesto a las importaciones. Ah, pues no puede ser más del 3.8% de los impuestos. Entonces, no estoy diciendo que eso no sea importante, no lo estoy diciendo, ¿eh? Claro que es importante el impuesto a las importaciones y a las exportaciones, por supuesto, pero claro, pues estos son los buenos, estos hay que darles vista siempre, ¿verdad? Y hay que tener atención especial con estos conceptos porque son los que tienen una regulación muy alta para las contribuciones de las empresas, ¿verdad? El ISR, el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios y obviamente el impuesto a automóviles nuevos que pues obviamente es módico, pero pues como está en este apartado del impuesto al consumo y ya. Y luego aquí les puse un impuesto más que me pareció pues divertido, ¿vale? Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. ¿Y cuánto tiene de recaudación? ¿Cuánto ven ustedes? ¿Sí está correcto eso que tenga 0.00? Sí, fíjate que sí está correcto, ¿eh? Está correcto, ¿eh? ¿De qué se refiere ese impuesto? Así, porque siempre vienen las leyes de ingresos, ¿verdad? Siempre búsquenlo y verán que ahí está. Porque dice, ay, seguro lo inventó el profesor porque es muy rebelde. No, sí está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve ese impuesto? Si obviamente, pues ahí está y no tiene ningún valor, obviamente. Bueno, pues fíjate que este impuesto, que es muy curiosito, no sé si ustedes se han dado cuenta, y lo platico porque es más bien anecdótico, más que como de valor de importancia, porque por supuesto es anecdótico. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero ahorita que, por ejemplo, están las elecciones, pues se nos traen asoleados los de los partidos políticos con sus anuncios que no sirven para nada, ¿verdad? Y pues a todas horas, ¿no? Pero luego que se acaban las elecciones, no, hombre, cuidado con el COVID y que no sé cuánto, ¿verdad? Y sale una campaña de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y luego viene, no sé, la hora del reparto de utilidades y sale una campaña de
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cobra tu reparto de utilidades, es muy importante. O sea, ¿cuánto? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Viene la época, no sé, del informe presidencial y salen los anuncios del presidente ahí diciendo, no, es que yo lo estoy haciendo de maravilla, qué bárbaro, soy increíble, ¿eh? Soy el rey. ¿Eh? Pues es este impuesto, ¿verdad? Lo deberían pagar las estaciones de radio y de televisión, ¿verdad? Por el 10% del total del tiempo que utilizan para presentar anuncios. Y entonces, como no lo quieren pagar, entonces lo que hacen es que le regalan al gobierno federal 10% del tiempo que tienen pues para promocionar. Y entonces salen en la tele, ¿no? Y en la tele y en la radio salen los anuncios, pues ahorita, pues los de las campañas, ¿no? Porque ven que están las campañas políticas, sobre todo aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Ahorita no hay elecciones federales, pero hay elecciones estatales, entonces pues se utilizan para todos estos. Pues es este impuesto del 10% del tiempo aire. Inicialmente era el 25%, o sea, cuando se creó en 1968, pues era el 25%, ya lo bajaron, Vicente Fox lo bajó al 10%, ¿vale? Pero aún así, pues es el 10%, y por eso oyen anuncios y anuncios y anuncios, porque no se los cobran, están incluidos en este 10% de impuesto. Pues fíjate, hay un acto anecdótico de la vida, ¿no? O sea, está curioso este hecho. Bueno, pues entonces ahí vemos pues el hecho del 96.2% del total de los impuestos derivados simplemente de 3 contribuciones, ¿no? El ISR, el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? Así es la situación, cómo se maneja este asunto, ¿verdad? Muy interesante y obviamente pues muy valioso en materia de impuestos, ¿verdad? Bueno, si les parece, vamos a ver un poquito cómo están esta cuestión de, vamos a analizar el informe tributario de gestión. ¿Cómo se recauda el impuesto? ¿Verdad? Pues aquí vemos el tercer trimestre de 2021, que es el último que tenemos. Yo quisiera tener el del cuarto, pero pues todavía no lo saca el señor tenebroso, ¿verdad? ¿Cuánto se recaudó en México? 197 miles de millones de pesos, ¿verdad? Más que el tercer trimestre de 2020, ¿vale? Los ingresos tributarios al tercer trimestre son 2.702 millones de miles de millones de pesos, o sea, son 2.702 billones. Quiere decir que nada más al tercer trimestre, fíjate, aquí en la ley de ingresos, si ustedes ven, había 2.073, pues ya recorrieron 2.702, o sea, ya pasaron un poquito. En materia de ISR se recaudaron 1.417 miles de millones, de IVA 860 miles de millones y 317 miles de millones de impuesto especial sobre producción y servicios. Los 3 impuestos básicos, ¿no? Que es lo que acabábamos de ver aquí en la ley de ingresos. Así es como recauda el gobierno mexicano, ¿verdad? Este tipo de impuestos, ¿de acuerdo? ¿Ha aumentado la eficiencia recaudatoria? Pues sí, de enero a septiembre de 2021, ¿verdad? Aumentaron 395.9 millones, miles de millones de pesos. Y obviamente 298.4 miles de millones por actos de fiscalización. Uno va al SAT y hace una auditoría y dice, ay, te vengo a cobrar y te cobra, ¿verdad? Y 97.6 por cartera y eficiencia recaudatoria. ¿Qué quiere decir? Pues le debían al fisco y fueron y le cobraron, ¿verdad? Ha bajado obviamente la evasión y elusión fiscal, se recuperaron 141.5 miles de millones de pesos, ¿verdad? Por cada peso, perdón, 141.5 pesos por cada peso invertido. Se da cuenta que por cada peso que se gasta en recaudar, pues se reciben 141 pesos, ¿verdad? Y como ven, pues ahí se ve la lupa grande de billetes, para que veas, ¿no? Y hasta lo ponen en paquetillos para que se vea así como que más apañador a los contribuyentes, ¿verdad? ¿Qué se ha buscado combatir? Pues obviamente combatir la corrupción, ¿verdad? 669 contribuyentes y 99 servidores públicos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, pues porque quieren que los metan a la cárcel por rebeldísimos, ¿verdad? Por andar ahí, haciendo cosas perversas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues ahí está los ejes de la recaudación en México. Y luego, ¿verdad? Aquí ya les pongo, pues, cómo estuvo la recaudación en materia de ISR 2020 y 2021. Fíjate, lo que se esperaba recaudar al tercer trimestre, ¿verdad? Pues esperaba recaudar 2.689 y se recaudaron 2.702 miles de millones de pesos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues ahí se ve que ha aumentado de manera muy importante la recaudación, pues se ven más o menos como unos
89, 90, 10, como 13,000 millones de pesos adicionales, ¿verdad? De lo que se esperaba recaudar, que se recaudó en exceso, ¿verdad? Y el ISR, pues en 2020 se recaudaron 1,345 millones de pesos, y en el año 2021 se recaudaron 1,460 millones de pesos, ¿verdad? Perdón, se esperaba recaudar 1,460 y se recaudaron 1,417. Ahí bajó un poquito, pero donde subió fue en el IVA, que en 2020 se recaudó en 719, y obviamente se observaron 860. ¿Sí? Hubo un aumento importante en materia de recaudación de IVA. Y en el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? En 2020 343 bajó a 316. Como ven, el único que subió fue el IVA, ¿verdad? El ISR, pues una baja pequeña, un aumento pequeño, ¿verdad? Y obviamente en IEPS bajó. ¿Por qué ha bajado la recaudación del IEPS? Pues ya decíamos, por la cuestión de las gasolinas, ¿sí? Las gasolinas y el diésel, porque pues ya saben que el presidente había dicho que no iba a subir las gasolinas, y entonces pues Laura le tiene que meter lana para que no suba la gasolina, bajando el impuesto especial sobre producción y servicios, gasolina y diésel, ¿de acuerdo? Pues así está el objeto de la recaudación, ¿verdad? Muy importante a considerar, ¿verdad? Para estos efectos. Y ahora, esta tabla es muy representativa y muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Se ve un poco borrosa porque pues la pasé del informe, ¿verdad? Fíjate nada más, en México hay 12,278 grandes contribuyentes, ¿sí? ¿Qué es un gran contribuyente? Pues son aquellos que tienen ingresos por 1,678 millones de pesos. Si tú tienes ingresos por ese monto, eres un contribuyente grande y lo catalogan por separado. Estos, de hecho, los grandes contribuyentes, el control lo lleva directamente las oficinas centrales de Estado. Si un contribuyente grande está, no sé, en Aguascalientes, pues de todos modos tiene que hacer sus informes y avisos en el SAT, ahí en Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, pues son 12,278 contribuyentes, el 0,2% del total de contribuyentes, nada, prácticamente, es decir, hasta le tuvieron que poner 2 puntos, si estas están en enteros, y aquí le pusieron que deben haber 2 puntos porque dicen, no, si no, no saliría nada. ¿Eh? Y es como ahorita que vimos el impuesto sobre automóviles nuevos, que vimos, es el 0,003, ¿eh? Pues haz de cuenta, aquí le dijeron, no, bueno, aquí es el 0,002 de los contribuyentes en total, ¿no? Y entonces dices, caray, pero fíjate nada más que este 0,2% recauda el 50%. ¿Qué quiere decir? Pues que la mitad de la recaudación está ahí, ¿no? Ahí, ¿eh? Porque es el 50 y lo del 23% y el 24%. Entonces estamos hablando 50, 73, 97 y 330, y 300, perdón. Y entonces así está la recaudación en México. Estos 12,000 contribuyentes pagan 50% del total de la recaudación, o sea, 1,361.5 billones de pesos, ¿verdad? Fíjate, ahí está la situación, ¿verdad? Para que veas, o sea, exactamente, y es exactamente, si ustedes ven, el 50%, o sea, la mitad de todo lo que se cobra en México es de estos 12,000. ¿Eh? ¿Quiénes están ahí? No sé, pues, ¿qué te gusta? Walmart, ¿verdad? Telcel, ¿verdad? Televisa, TV Azteca, y así, Nissan Mexicana, General Motors de México, etcétera. Pues todas estas grandes empresas, pues son las que están contribuyendo en este 50%. Es una parte muy importante. Y aún así dice el fisco, ¿verdad? A pesar de que tienen el 50% de la recaudación, pues en realidad evaden, ¿verdad? Aproximadamente como el 20% del total de lo que debían recaudar adicional. O sea, quiere decir que estos debían pagar el 70%, pero bueno, el fisco lo sabe y le dice, bueno, Segundo grupo en importancia, ¿verdad? De acuerdo con estos porcentajes, pues serían los sueldos y salarios. ¿Eh? Es un tema que vamos a ver nosotros, ¿no? Sueldos y salarios, ustedes recuerdan. Entonces, mira, no, pues es importante, porque es el 24%, o sea, después de los grandes contribuyentes, los sueldos y salarios, pues son la parte más importante del paquete, ¿verdad? Aunque te puedes decir, oiga, pues sí, pero ya no estén nada más, aquí estamos hablando de que estos son el 78% del total de los contribuyentes. Es una cantidad importante. De hecho, son 46,969,000
contribuyentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues sí, es una cantidad muy importante. Obviamente, después vienen las personas físicas, ¿verdad? Que son 10.869.975, ¿verdad? Y más o menos un poquito más de la mitad de las personas físicas están en el régimen de incorporación fiscal, que ahora pues, algunos se van a quedar ahí, otros se van a ir de ese régimen. Entonces, obviamente tú dices, oiga, pues ya no es tan poquito, ¿verdad? 78 más 18, pues te está dando el valor, ¿verdad? Del 96%, ¿verdad? Muy importante considerando de que los contribuyentes en total de lo que hay en México, pues 96% son personas físicas o asalariados, ¿sí? Y evidentemente, pues los asalariados pues, son los que llevan palmas en cuanto a número de contribuyentes, pues son una cantidad muy, muy importante del valor total de los impuestos, ¿verdad? Porque el 78% pues no es desdeñable. Entonces quiere decir que 56, 57 millones de contribuyentes, ¿verdad? Pues son personas físicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta tabla, ¿sí? 57.838.981, o sea, casi 60 millones, ¿verdad? De los 60 millones, pues la mayoría son personas físicas en general, porque los asalariados, pues también son personas físicas, ¿no? Los ponen por separado porque son muy grandes el capítulo de sueldos y salarios, por supuesto, pero pues ahí está. Y era lo que yo les decía ayer, ¿verdad? Digo, pues seguramente, ¿verdad? Bajo este esquema, pues hay más posibilidades en la vida de que trabajes en una persona física que en una persona moral. ¿O no? ¿No creen ustedes que sea así? ¿Qué piensan? Van a ser contadores públicos. O ya se durmió toda mi concurrencia. Bueno, como a todos les valió, ¿qué te digo? Bueno, la importancia pues en este aspecto, ¿verdad? Es el número, ¿sí? Número. O sea, 57 millones de 60 millones, pues es un valor muy importante. Y digamos, obviamente, pues, ¿puedo trabajar en una persona moral? Pues sí, pues son más poquitas, pues tienes menos posibilidades. Y probablemente, pues aquí en la parte de personas físicas, que son la mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Es el 96% del padrón. Es decir, oiga, pero retributas re poquito, ¿sí? Porque si tú debes, ¿verdad? Después de las personas, de los grandes contribuyentes, están las personas morales. Y ahí se tributa el 73%, o sea, el 50 más el 23, pues te da el 73%. Va bien, ¿verdad? Y dice, pero las personas físicas apenas se va a pagar el 23, 27%. Y dice, mejor, mira, estás en un lugar donde no tienes que pagar tantos impuestos, pues, alegría, ¿verdad? Le va a caer bien a nuestros clientes, ¿verdad? El hecho de estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, pues ese es el detalle. Importante para estos efectos. Muchas personas físicas, pues, son las que están en el padrón, de hecho el 96%, aunque la tributación es pequeña, ¿no? Apenas el 27%. Y obviamente, pues la parte grande, pues sueldos y salarios, que será nuestro primer tema de aplicación, ¿verdad? Que se debería llevar. ¿Ah? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo está la tributación? Sí, dígame. ¿Sí, vamos bien? Sí. Correcto, bien, perfecto. ¿Cómo está la tributación por régimen? Bueno, pues aquí está el régimen general de ley de personas morales, 2.035.183. Y luego están las personas con fines no lucrativos que técnicamente no pagan, ¿verdad? Pero fíjate, pagan 259. Bueno, perdón, aquí viéndolo, el 21, serían 2.211.965 las personas morales. Y las con fines no lucrativos, 276.778. ¿Cuándo es cuando pagan las personas con fines no lucrativos? Bueno, pues cuando reparten utilidades o remanente a sus socios, ¿verdad? A sus socios, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí es una opción. Grupos de sociedades que son, digamos, los que consolidan fiscalmente, ya ustedes vieron algo de consolidación, ¿verdad? En la materia ¿cuál era? La de sociedades, ¿verdad? Contabilidad de sociedades. Y entonces, pues obviamente, son 55 millones, ¿verdad? Las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, 19.733. Residentes en el extranjero, 12.120. Coordinados, 5.298.
y cooperativas de producción 2.262, ¿verdad? Entre las empresas. Entonces aquí está la parte de la tributación ya separada por regímenes, ¿sí? Por regímenes. O sea, muchos de los grandes contribuyentes, pues a lo mejor son personas morales del régimen general, por eso está tan cargado de recaudación. Y luego vienen las personas físicas y dicen, oiga, pero fíjese nomás la diferencia, ¿no? De 2.702 millones, 2.702.104 baja a 86.872. Pues sí, la tributación es mucho más baja en personas físicas, ¿verdad? Pero ya vimos que hay muchas personas físicas, muchas, ¿no? Y empieza con actividad empresarial y profesional, 33.403 millones, ¿verdad? Luego arrendamiento, 14.726, intereses, 10.799, dividendos, 9.752, incorporación fiscal, 7.170, y como ven ustedes, por ejemplo, incorporación fiscal, fíjate, una subida de 2.000, sí, pues 2.000 millones, ¿no? Pues están millones de pesos. Entonces, imagínate, 2.000 millones en un solo año, pues sí es una cantidad, ¿no? En el caso del régimen de incorporación fiscal, que ya quedábamos que se va a quedar, así como a saber, ¿no? Y luego sueldos y salarios y asimilados, ¿verdad? 4.496 y 6.233 la recaudación. Y de los demás ingresos, 3.688, 4.388. Y actividades empresariales con ingresos tecnológicos subió de 274 a 515 millones. Recordar que esta de los ingresos por plataformas tecnológicas, pues apenas se creó el año pasado, el año de 2020, y empezó a operar a partir de julio, ¿vale? O sea que no estaba completo, por eso tuvo un aumento importante. Y aquí ya fue un año, el 2021 ya fue año completo, ¿vale? Bueno, y los de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas como personas físicas, como ven, estos son negativo y negativo, ¿no? Menos 83 y menos 219. ¿Por qué creen que pueda dar negativo? Bueno, pues porque hay devoluciones de estos regímenes, ¿verdad? Entonces, estos como piden devolución y apretamiento, entonces por esa razón, pues tienen ese valor de recaudación. ¿De acuerdo? Pues ya ven, ahí sí está el objeto de la recaudación del impuesto sobre la renta como un tema pues de interés para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el efecto redistributivo de la riqueza del impuesto sobre la renta, o sea, cómo se da este efecto redistributivo. Y recordar que en México pues hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre unos y otros, jóvenes? Ustedes, este grupo, son de los que nunca contestan nada, que les vale. Que les vale todo. Yo creo que, A ver, por favor, Karen. yo creo que los directos son los que como que te mencionan. No sé si ahí entraría lo del impuesto sobre la renta o el IVA, y los indirectos yo siento que entraría como el IEPS, que no es como que te digan, te vendo un producto, pero te voy a cobrar el IEPS aparte, o sea, te lo dan junto. No sé si sea por ahí. Más o menos. Lo que pasa es que el IVA también es un impuesto indirecto, ¿sí? O sea, directo, pues sí es el ISR, obviamente. Los directos, ¿verdad? En términos generales, porque graban el patrimonio o las utilidades de las personas, ¿verdad? Graban directamente, pues, a las personas. Y en cambio, los indirectos, pues, graban el consumo, ¿sí? Consumo. Obviamente, de repente una persona ahí en Alemania el año pasado dijo, yo ya no voy a comprar nada. Ya voy a poner aquí mi huerto y voy a sembrar lo que necesite, ¿verdad? Y voy a tener unos marranitos y voy a hacer carnitas y unas reses para la leche y toda la cosa. ¿Puede ser eso? Pues sí se decidió que ella va a hacer eso, ¿no? Que no va a comprar nada. Ella va a producir todo lo que consume, ¿verdad? Todas sus necesidades primarias las va a consumir con su huerto y con sus animalitos que tiene por ahí. Y dices, oiga, y entonces ¿cómo? Ya no va a pagar nada de IVA. Pues no va a pagar nada de IVA, ¿estarás de acuerdo conmigo? Porque pues no va a pagar IVA, pero probablemente sí vaya a haber impuestos directos, porque seguramente va a decir, no, muy bien, pues tiene que ir su parcela, pero pues tiene que pagar el predial, por ejemplo, ¿verdad? Que es un impuesto que grava la propiedad de bienes. Y entonces, entonces tengo que pagar predial. Sí, porque ese impuesto grava directamente el patrimonio de la persona, ¿verdad? Entonces se tiene una parcelita y pues muy bonita la parcela y llega a su recibo de predial y lo tiene que pagar.
Seguramente el IVA no, porque dice, oiga, pues si no va a consumir nada, pues no va a pagar nada, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Luego las muchachas son muy dadas a que van a comprar que la bolsa y que los zapatos y que no sé cuánto. Y nosotros no somos tan así, ¿no? ¿Ah? Oye, no es que hemos cambiado zapatos todo el año y dices, no, pues todavía aguanta, ¿no? Ya están ahí medio rotos, pero aguantan. Y así somos nosotros, ¿no? Y las muchachas, pues obviamente que no. No, qué barbaridad, las tapas y que no sé cuánto. Y entonces ya ni compras. Y obviamente cuando compras, pues te cobran el IVA, ¿cierto o falso? ¿Eh? Si tú no compras, no te van a cobrar IVA. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿O qué piensan? Sí, profe. Es verdad, ¿no? ¿Sí? Si tú no compras nada, pues no te cobran IVA. Pero si andas ahí, compra y compre, pues claro, cada vez que compras, ¡pum! Más IVA, ¿no? Y entonces te cargan el IVA. Oye, voy a comprar estos zapatos. No sé qué. 500 pesos más IVA. Perfecto. Ya te cobran el IVA. Que voy a comprar esta bolsa. No, son 300 más IVA. 3,000 más IVA, porque aunque las bolsas, carajo, qué barbaridad. Así mi esposa cuando voy de viaje me dice, ¿me traes una bolsa? Y yo, y yo, pues yo me traigo una bolsa, pero de esas de plástico. Y digo, ahí está tu bolsa. Pues soy tan codote. No se crean, no creen que llego así, me corren. No, por supuesto que traigo la bolsa y pues obviamente tiene que ser de las buenas, ¿no? Ya entonces pues traigo la entredicha bolsa. Pues así ustedes, ¿va? Y acá los chavos, ¿no? Oye, vamos a comprarnos unos tenis de Nike y órale. Y vas y compras tus tenis de Nike y obviamente pues te cobran el impuesto. Entonces, obviamente estos están supuestos a que tú consumas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, oiga, pues a mí realmente yo no tengo coche, ¿verdad? Le afecta mucho el impuesto a las gasolinas al que no tiene coche. ¿Qué opinan ustedes? De manera directa me refiero, ¿no? De manera directa, pues no, si no tiene coche. Pues de manera directa no, o sea, es que yo no pago eso. A lo mejor dice, oiga, pero de manera indirecta, porque me voy en el camión. Bueno, pues el del camión ya lo pagó, ¿no? Entonces, obviamente, por eso son impuestos indirectos, porque se graban a la hora de que consumes. Por eso, perdón. Por eso, obviamente, el que no tiene coche dice, pues se jodan, que me suban el impuesto. O es como el que no fuma. Ya te digo ahorita, oye, es que el impuesto al tabaco es del 160%, y tú dices, qué barbaridad. Ay. Qué mal. 160% no puede ser. Y dices, por mí que le pongan el 500, pues me da igual. Pues si no fumo, pues qué más da, ¿no? ¿Vas a pagar algún día ese impuesto si no fumas? El impuesto del tabaco. ¿Qué opinas? No, Pues si no no. fumo, no. Pues si no fumas, no, pues cuando lo vas a pagar, ¿no? Entonces, obviamente, por eso los indirectos se graban al momento que tú vas y compras. Pero resulta que el joven Juan, a él le encanta mucho la fumadera, siempre anda por ahí con su fumadera, ¿no? Y hasta se sale del salón a fumar. Y entonces, qué barbaridad. Pues obviamente él sí es muy afectado por el 160%, porque pues cada que va y compra su cajetilla de cigarros, pues le cobran el 160% y da tristeza y dices, oye, pues qué barbaridad, en solidaridad contigo voy a protestar, ¿ya? Pero pues no me hace solidaridad, tampoco no crees que te importa demasiado, dice, pues que se joda, pues ni modo, para que anda ahí de fumador, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, los impuestos estos, por ejemplo, al tabaco y esas cosas, pues son divertidos, porque obviamente los que fuman dicen, puta, ahora que le suban al 500% ya voy a dejar de fumar. Y entonces como que dices, ok, suena bien, ¿no? Suena bien. Dice, oye, me voy a ahorrar el 160% y ahora ya el 500% que le van a poner. Y entonces, pues suena bien para el que fuma, decir, ya voy a dejar de fumar. Y para el que no fuma, dice, pues si quieren por mí, póngale el 1,000, pues me da igual, pues de todos a mí no me afecta ni me beneficia, sino todo lo contrario. Entonces, por esa razón, ahí están los directos que graban, obviamente, pues al ingreso, la utilidad o el patrimonio de las personas, y los indirectos que graban son únicamente y directamente el consumo, ¿verdad? El consumo. Y técnicamente, de hecho, esos no los pagamos de manera directa, ¿no? O sea, digo, claro, no lo cobran, pero realmente quien hace el pago a Hacienda, pues no es la persona que fue a comprar, es la persona que está vendiendo. O sea, tú vas no sé, al Palacio de Hierro y compras una bolsa y pues te van a cobrar el IVA y dices, uy, lo tengo que pagar ahorita o después o hago la declaración. No, el Palacio te lo cobra y luego ya ellos hacen la declaración, ¿verdad?
obviamente le restan, pues digamos, el IVA acreditable de lo que le costó la bolsa al Palacio de Hierro, por ejemplo, ¿no? Por citar una tienda, ¿no? O Fábricas de Francia, lo que tú quieras, ¿no? Da igual. Bueno, pues aquí está la definición de impuestos directos, ¿verdad? Gravan de manera directa los ingresos o el patrimonio de los ciudadanos, ¿verdad? En otras palabras, los impuestos recaen sobre la persona con nombre y apellido, lo que ahorita decía, a decir un ciudadano que además de pagar el impuesto está claramente identificado, ¿eh? Que tiene que conocerse el sujeto, ¿verdad? No es como en el caso del IVA, que aunque tú lo pagas cuando haces el consumo, pues realmente tú no lo enteras a la autoridad, lo entera la empresa o el comercio donde tú hiciste la compra. Ellos son los que realmente hacen el pago, ¿verdad? Dice, oiga, pero yo voy a usar factura y luego la voy a acreditar. Ah, sí, correcto. Pero obviamente, pues esto es un impuesto que va en cascada, ¿sí? Entre más vaya habiendo procesos de compra-venta, pues se va trasladando en las distintas cadenas de suministro hasta que llega al consumidor final en el caso de los indirectos. El directo no, ¿verdad? Se hace el hecho generador y en ese momento se paga. Y aquí dice que se paga el devengo, es determinado e identificable. Y aquí hay unos ejemplos de impuestos, ¿verdad? El impuesto sobre la renta es el típico en materia federal, obviamente, es el más reconocido, pero también hay impuestos en materia estatal, como por ejemplo el impuesto sobre nóminas, no sé si lo han escuchado, que se paga habitualmente cada mes, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, el impuesto sobre nóminas cobraba hasta el año pasado el 2.5% y a partir del 1 de enero de 2022 ya va a cobrar el 2%. ¿Sí? Bajó el impuesto sobre nóminas aquí en Aguascalientes, ¿sí? Porque el impuesto sobre nóminas es un impuesto estatal, ¿verdad? Entonces se paga directamente en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado. El impuesto sobre juegos y sorteos, bueno, pues hay que pagar un impuesto del 6% sobre los sorteos. O sea, por ejemplo, tú te ganas un premio y eres de aquí de Aguascalientes, pues te cobran el 6%, lo pagas en la Secretaría de Finanzas, no lo pagas tú, lo paga la persona que te repartió el premio, ¿verdad? Es como una retención. Y en materia municipal, pues obviamente el impuesto más importante es el impuesto predial. El predial lo que grava, pues es la propiedad de los bienes. O sea, oiga, yo no tengo ninguna propiedad. ¿Cuánto tengo que pagar de predial? No, pues nada, tú despreocúpate, ¿verdad? El día que tengas tu casita, pues muy probablemente en ese día van a decir, ahora sí, y ahora sí ya tiene propiedades, venga a caerse con la feria del impuesto predial, ¿verdad? Mientras no tengas propiedades, pues no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, no tienes que pagar, por supuesto, ¿vale? Entonces, ahí están los impuestos directos, ¿verdad? Que graban, pues ya quedábamos los ingresos o patrimonio de las personas. Y luego los impuestos indirectos, ¿verdad? Indirectos, que es la cantidad de dinero o clase de impuesto recaudado por un agente económico. Y ahí quedábamos, ¿verdad? Pues yo voy y compro y obviamente la persona a la que yo compro el bien, pues ahí me cobra el impuesto, ¿verdad? Me cobra el impuesto, ¿sí? De hecho, hace algunos años tuvimos una discusión con un diputado federal que vino aquí a la universidad, ¿verdad? Donde él decía que él iba a Walmart y decía, no voy a pagar el IVA, y no lo pagaba, y le valía cheques, ¿verdad? Discutía ahí con las cajeras y demás, ¿eh? Pasaba por las casetas y no las pagaba, en fin. Y hasta tenía un librito, bueno, más bien era como un panfleto, ¿verdad? De la desobediencia civil. Que ese señor se llama Gerardo Fernández Noroña. Algunas tenemos una pequeña, pues un intercambio de ideas. Obviamente, pues él no tiene mucha inteligencia, pero pues ahí peleábamos con él porque pues él tenía esa idea, ¿verdad? De la desobediencia civil. Y digo, tiene esta, pues, yo no digo que es un libro porque es una cosita así, ¿no? Pero más bien es un panfleto que anda repartiendo pues, para ponerse ahí rebelde. No sé si ustedes lo hayan visto en el Congreso. Por cierto, tiene COVID ahorita. Es que triste. ¿Eh? Obviamente este agente recaudador pues repercute todo o buena parte de este impuesto al consumidor final, que es el último que lo paga, ¿verdad? Ya decíamos, oye, pero yo voy a pedir factura y la voy a acreditar. Ah, perfecto. Entonces, en el siguiente proceso, pues tú vas a acreditar esa factura y obviamente vas a aumentarle seguramente tu utilidad, ¿verdad? Pues ahí están los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los ejemplos, verdad? En materia federal, el impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios y el impuesto sobre automóviles nuevos. Ahorita los vimos, ¿no? De hecho, en la ley de ingresos de la federación. En materia estatal está el impuesto sobre hospedajes, que aquí en Aguascalientes, si mal no recuerdo, es el 2% sobre hospedaje. Pero, por ejemplo, en Cancún, ¿sí? Es un lugar, hombre, pues bien, bonito, ¿verdad? Acaba de subir el impuesto sobre hospedaje al 5%.
¿sí? Entonces, claro, pues aquí dices, oye, ¿cuánto hospedaje hay? No, no hay tanto, ¿verdad? Y obviamente este impuesto sobre hospedaje, pues lo pagas cada vez que te hospedas, ¿verdad? Oiga, yo voy a llegar con mi abuelita. No, pues ahí no vas a pagar, no hay dos, porque seguramente no te va a cobrar la renta, ¿verdad? Pero si vas a un hotel, pues obviamente ahí sí te van a cobrar el impuesto sobre hospedaje, ¿verdad? Y en materia municipal está el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que obviamente lo pagarías pues cada vez que adquieras un bien inmueble. Ahí te cargarían el impuesto correspondiente, ¿verdad? Y de hecho acaba de subir en este año este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Subieron la tasa del 0.2% al 0.3%. O sea, subieron 50%, ¿de acuerdo? Bueno, pues así están estos supuestos de los impuestos directos e indirectos, ¿verdad? ¿Sí? Y luego viene esta figura de las tasas proporcionales y progresivas. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda al respecto. Bueno, pues obviamente pues ya vimos, ¿verdad? Ustedes ya vieron en personas morales que la tasa es una tasa proporcional. Siempre se paga el 30% sin problema. Oye, ¿cuánto? Tuve ingresos por 10 millones de pesos. 30%. Tuve ingresos por 3,000 pesos. 30%. ¿Ah? No hay problema. ¿Ah? No hay ninguna diferencia entre la tasa que se pagaría entre los grandes ingresos y los ingresos pequeñitos. Ninguna. Siempre se paga el 30%. ¿De acuerdo? Y alguna vez hubo una discusión ahí en la corte por esta razón, porque decían, oiga, esto viola el principio de equidad tributaria, porque pues no, ya saben que la equidad tributaria es que quien pague en relación a su capacidad contributiva. Pues sí, pero dijeron, no, pues sabes que el 30% va a aumentar. Si tú tienes ingresos de 1,000 millones, va a ser 30, pero de 1,000 millones, ¿verdad? Entonces va a ser mucho dinero. Pero si tienes ingresos por 100 pesos, pues vas a pagar 30 pesos, ¿verdad? Entonces dices, pues ya ves cómo bajó de 100,000 millones a 30 pesos. Entonces, así es la situación. Ahora, en materia de personas físicas, ¿verdad? Como ven ustedes, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de la tarifa. Este valor, pues, va subiendo, va del 1.92% hasta el 35%. ¿De qué va a depender este hecho? El aumento en el valor proporcional de lo que se tenga que pagar. Pues depende de cuánto ingreses, ¿verdad? Tú ingresas más dinero, tienes que pagar una tasa mayor. Entonces, si tienes de 1 centavo hasta 644 pesos con 58 centavos, pagas la tasa del 1.92%. Pero si tú tienes 108,281, ¿verdad? El 0.68 hasta 324, vas a pagar la tasa del 34%. Entonces, como ves, pues el valor va subiendo de manera exponencial conforme vas teniendo mayores ingresos. ¿Qué debería ser mejor? Pues digamos que en general, ¿verdad? Sería mejor, sin lugar a dudas, que hubiera una tasa progresiva. Hubiera una tasa progresiva. Pero sin embargo, en personas morales, ¿verdad? Desde 1987 se quitaron las tasas progresivas. Y les digo, pues yo estaba estudiando, ¿cómo se hizo eso, no? Estaba estudiando la carrera de técnico en contabilidad. Y entonces, obviamente, pues esto ha ido cambiando de manera importante, ¿verdad? Estas tasas, ¿verdad? Y como ven, dices, oiga, pero de repente aquí es más, porque está el 30 y esta sube hasta el 35%. Sí, correcto, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué te gusta? Te buscas en otros países y dices, bueno, vamos a ver de dónde se paga más. Bueno, por ejemplo, en Francia, la tasa de personas físicas llega hasta el 65%. O sea, de aquí, en lugar de ser 35, pues va hasta el 65%. Pues obviamente ahí sí ya es una cosa importante, ¿no? Ya ves que ahora este año, sí, pues este año, bueno, finales del año pasado y principios de este año, pues se fue para allá a jugar el joven Messi, ¿verdad? Bueno, ya no tan joven, la verdad que ya está medio veterano, ¿verdad? Se fue a jugar ahí a Francia. Y entonces en España pues se pagaba la tasa del 50%, es la tasa máxima de la tarifa, y pasó del 50% al 65%. Entonces, bueno, estos ganan bien, ¿no? Este joven gana bien. Y entonces, pues obviamente, pues ahora ya no paga la tasa del 50, sino está pagando la tasa del 65%. Pues así se las casca el señor tenebroso, ¿verdad? Perdón. Dependiendo del lugar donde estés, ¿verdad? Es pues como la tasa que te van a cobrar. ¿Son diferentes en todos los países? Pues habitualmente sí hay diferencias importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de las personas morales bajó del 35% al 21%, ahora que estuvo el joven Trump, ¿verdad?
Pero ahorita que llegó el veterano Biden, ¿eh? Dijo, no, pues necesitamos aumentar esto de una manera importante porque pues obviamente no podemos operar el gobierno de los Estados Unidos con una tasa de ISR del 21%. Y obviamente pues ahorita tiene la idea de aumentar la tasa, ¿verdad? Pues más o menos puede ser entre el 28 y el 30%, dependiendo. Se va a someter esto al Congreso, obviamente, y habrá una discusión sobre estos temas. Entonces, como ven, la tasa puede variar de manera importante e intempestiva, como en el caso de Estados Unidos, que la tasa bajó del 35 al 21% para personas morales, ¿no? Y las empresas dijeron, ay, qué alegría que vamos a cobrar menos, y se pusieron muy felices, hicieron fiesta y todo, ¿eh? Al debe de ser. Entonces, aquí están algunos ejemplos de estos supuestos, ¿verdad? De la tasa proporcional y progresiva. Bueno, pasando ya, obviamente, a ya temas más mundanos, ¿eh? Vamos a ver, ¿verdad?, cómo está estructurada la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas, ¿de acuerdo? Para las personas físicas. Y obviamente comienza con unas disposiciones generales, que es lo primero que vamos a ver. ¿Qué son las disposiciones generales? Pues cosas que son comunes a todas las personas físicas. A todas las personas físicas le aplican estas disposiciones. Por ejemplo, ¿qué cosas vamos a encontrar ahí? No sé. Por ejemplo, ahí se va a regular cuando una persona física muere. Dice, oiga, ¿por qué regulan la muerte? Bueno, pues porque habitualmente las personas físicas, pues en algún momento determinado van a morir, ¿no? Y entonces, obviamente, pues se tiene que regular. Y como es un hecho que le va a pasar a todas las personas físicas, en algún momento, no quiere decir que va a ser ahorita, ¿verdad? Pero en algún momento determinado les va a pasar esto. Entonces dijo el señor Tenebroso, pues lo ponemos en las disposiciones generales para que ahí se sepa cómo se va a hacer esto. Matrimonio, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? También es un objeto que está grabado en las disposiciones generales. Es decir, una persona física de cualquiera de estos regímenes decide casarse, pues ahora tiene que ver cómo va a ser el pago de impuestos por esta acción matrimonial, ¿verdad? No sé, oye, le voy a determinar diferencias a una persona física que descubrí que no tiene todos sus ingresos bien registrados. Ah, bueno, eso va a estar en las disposiciones generales. Ahí va a decir cuál es el procedimiento para una presuntiva en materia fiscal, ¿de acuerdo? Y una cuestión presuntiva, por ejemplo, tengo una persona física que anda muy feliz gastando dinero de su tarjeta de crédito. Ajá, y entonces el señor Tenebroso dice, ajá, vamos a ver, ¿verdad? ¿De dónde está gastando dinero este muchachón? Obviamente, ¿puedes gastar dinero en la tarjeta de crédito? Pues si tienes dinero, sí. Si tienes, pues, algún ingreso que pague impuestos, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? De repente dices, oye, me gasté en la tarjeta de crédito 500,000 pesos. Y dices, ¿eh? ¿Cuánto tuviste de ingresos en el año? Dicen, no, pues tuve ingresos por 200,000 pesos. Pues obviamente dice el fisco, caray, aquí falta, ¿verdad? ¿Sí? Falta dinero. Porque obviamente si tú te gastaste 500,000 de tu tarjeta y tuviste ingresos por 200,000, dice el fisco, me faltan 300,000. Y entonces procede a hacer una investigación, ¿verdad? A través de un esquema de presuntiva fiscal para ver, o sea, de qué es esos 300,000 pesos que están faltando y que te gastaste de la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Para quitar un ejemplo, obviamente luego veremos que hay más cosas que el fisco observará, ¿verdad? En este supuesto. Pues ahí están todas estas disposiciones generales. Además, aquí se graban los ingresos exentos, ¿verdad? ¿Qué es un exento? Bueno, pues un acto que el gobierno desea que no sea agravable. Por ejemplo, ¿verdad? No sé, los patrones están obligados a dar un aguinaldo cada mes de diciembre y entonces, obviamente, dice, oiga, tengo que dar aguinaldo. Y dices, perfecto. Entonces dice el fisco, exéntale 30 UMAS. Perfecto. Entonces dice, las primeras 30 UMAS no van a pagar impuestos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que el trabajador reciba una cantidad pues mayor de este aguinaldo que estamos pagando. Pues ese es el objeto. Eso también está en las disposiciones generales, ¿verdad? Y luego ya comienza la estructura general del impuesto, ¿verdad? A través, obviamente, comienza con un capítulo primero, que son los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, que además ahorita acabamos de ver que este capítulo es el que más contribuyentes tiene, ¿eh? 45 millones de contribuyentes son asalariados, lo cual pues nos habla de la importancia que tiene este apartado de los ingresos por sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Entonces es una estructura muy grande la que está representada por los
sueldos y salarios. Y tributan además el 24% del total de la recaudación. Después vienen los ingresos por actividades empresariales. Recordar que a partir de este año, pues hay la posibilidad de que haya 4 partes diferentes de los ingresos por actividades empresariales, ¿verdad? Que sería régimen general, o sea, actividad empresarial y profesional, régimen de incorporación fiscal, que desaparece, pero sigue viviendo, ¿eh? O sea, ¿sí? Raramente, ¿verdad? Pero va a seguir viviendo para los que quieran seguir ahí. Plataformas tecnológicas y digitales, que ya decíamos, ¿no? O sea, yo tengo ingresos por Uber. Perfecto. Plataforma tecnológica, ¿verdad? Tengo ingresos por Airbnb, ¿verdad? Tengo renta un bien inmueble en Airbnb. Plataformas tecnológicas. Esa es la sección tercera, y la sección cuarta, nueva, recién sacada. De hecho, ustedes van a ser los primeros en aplicarla, ¿verdad? Pues el régimen simplificado de confianza de personas morales, de personas físicas, perdón. Entonces ya serían los 4 regímenes. Entonces, régimen general, régimen de incorporación fiscal, plataformas tecnológicas y digitales, y la última, régimen simplificado de confianza. Son los 4 apartados. Posteriormente vendrán los ingresos por arrendamiento y por uso goce temporal de inmuebles. Y subrayo solo inmuebles, porque yo me puedo dedicar, no sé, a la renta de platos, ¿verdad? Y es una renta de bienes muebles, ¿verdad? O la renta de sillas, o la renta de mesas, o la renta de automóviles, etcétera. Pues eso se considera que es actividad empresarial, ¿vale? El capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles solamente es aplicable para cuando tú eres el apartado de cuando rentas terrenos o construcciones, ¿de acuerdo? Ya sean construcciones para efectos civiles o para efectos comerciales, ¿de acuerdo? Ese es el capítulo 3. Y luego viene el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes, que regula 2 tipos de enajenaciones de bienes, ¿verdad? La enajenación de bienes muebles e inmuebles, y la enajenación a través de la bolsa de valores. Son dos secciones diferentes, ¿de acuerdo? El capítulo 5 de los otros ingresos, de los ingresos por adquisición de bienes, que regula, pues obviamente, cuando obtienes un bien, pero no realizas a lo mejor el pago de la contraprestación, o la contraprestación es menor a la que correspondería al mercado. Caso, una donación, ¿verdad? Un tesoro, ¿verdad? Diferencias en cuanto a los valores de los bienes, etcétera. Ese es el apartado de la adquisición de bienes. Y luego viene el capítulo 6 de los ingresos por intereses, que regula, pues habitualmente, cuando tienes una inversión y obtienes un interés, un premio por tener esa inversión de dinero, ¿de acuerdo? Luego el capítulo 7 de los premios, ¿verdad? Tú eres un suertudo y obtienes un premio. Obviamente, pues tienes que pagar impuestos por ese premio que acabas de obtener, ¿de acuerdo? Muy importante. Y obviamente de los dividendos o ganancias distribuidas, pues si tú perteneces a una persona moral, tienes que pagar el impuesto por dividendos o ganancias distribuidas por las personas morales. Y por último, los demás ingresos. Habitualmente el fisco es muy así, siempre pone un apartado y dice, si me faltaron ingresos, mételo a los otros ingresos. Capítulo 9, ¿verdad? En uno de estos tienes que catalogar los ingresos, ¿vale? Y por esa razón, pues si no encuentro, es que no encuentro qué hacer con este ingreso, ¿dónde lo meto? Y dice, mételo a otros ingresos, no te preocupes, ¿vale? Después vienen 2 capítulos también que son generales, que son el de requisitos de las deducciones, el capítulo 10, ¿verdad? Que es aplicable a toda la ley, al igual que, por ejemplo, las disposiciones generales son aplicables a toda la ley, pues el capítulo de requisitos de deducciones también es aplicable a todos los capítulos, ¿de acuerdo? Y el capítulo 11, muy importante, que es el de la declaración anual, que es aplicable a todos los ingresos, excepto, digamos, a 3 en general, ¿no? 1, los premios, porque los premios, pues habitualmente no tienes que pagar impuesto anual. 2, el régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Que ese pues hace sus pagos y son pagos definitivos, ¿verdad? Entonces hace las bimestrales y con eso ya queda pagado su impuesto. Y el régimen simplificado de confianza que hace anual, pero no la va a hacer en el capítulo de la declaración anual, sino hace una anual especial determinada en el propio capítulo. O sea, no se determina un ingreso acumulable para el ejercicio.
¿De acuerdo? Y un supuesto especial, que son los de los trabajadores, cuando no excedes de 400,000, ¿verdad? El patrón te hace la declaración anual de manera directa en el capítulo primero. Y también hacen anual, pero de una manera especial dentro del propio capítulo primero, ¿vale? Entonces, pues así está la estructura general de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Muy importante. Y esto, pues obviamente es nuestra materia, ¿verdad? Así nos vamos a ir. De hecho, vamos en ese orden, ¿no? Comenzamos con las disposiciones generales, que pues obviamente no tiene número de capítulo, es un capítulo genérico aplicable a todos los impuestos y comienzan obviamente los distintos capítulos que vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Uno por uno. O a los que más nos vamos a tardar tiempo es en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ya los demás los veremos en un solo apartado, son mucho más cortos, ¿sale? Pero el capítulo 1 y el capítulo 2 sí nos va a tomar un poquito de tiempo poderlos abordar de una manera pues más detallada, que es precisamente la importancia que tienen estos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, pues así está la estructura de lo que nosotros vamos a trabajar durante todo este semestre que hoy precisamente comienza, ¿verdad? Comienza así con ganas, con energía y con gusto. Bueno, ¿alguna duda sobre la unidad número 1, jóvenes? Todo bien, profe. Me parece adecuada su estrategia. Bueno, pues comenzamos con esto ya la unidad número 2. Ya decíamos que la 1 pues era rapidérrima, ¿no? Ya la 2 nos llevará un poco más de tiempo y la 3 pues ya olvídate, esa nos va a llevar 5 semanas en general. Bueno, disposiciones generales, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, ya decíamos, de acuerdo con esta estructura, ¿verdad? Que las disposiciones generales es un capítulo que es aplicable a todas las personas físicas en todos los supuestos establecidos por la ley. ¿De acuerdo? Entonces es importante este apartado de las disposiciones generales. ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente pues comenzamos con el artículo 90 que nos habla de los sujetos y el objeto del impuesto. O sea, por quién va a pagar y por qué va a pagar. ¿Sí? Ese es el supuesto que marca el artículo 90. El 90 es un artículo largo. Aquí entramos obviamente ya en la ley y vamos a ver la ley, ¿no? O sea, pues no podemos ver otra cosa. Pues la ley es lo que vamos a ver aquí. Bueno, ¿cuáles son las personas físicas que están sujetas al impuesto sobre la renta? ¿Sí? Que están obligadas al pago establecido en este título, las personas físicas que sean residentes en México. ¿Sí? Eres persona física, vives en México, ¿sí? Tienes tu residencia en México. Entonces eres sujeto, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Bueno, por los ingresos en efectivo, en bienes devengado cuando el título lo señale, en crédito o en servicios o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Estos son los sujetos. Entonces, comenzamos esta parte, ¿verdad? Con los residentes en México. Ingresos en efectivo. Bueno, pues lo más típico, ¿verdad? Que podemos tener. Agarro la feria y digo, ay, se me antojaron unas papitas. Y voy ahí a la tienda y compro las papitas. Y tú dices, oiga, pero son 15 pesos. Y sacas los 15 y los pagas. Pues es un ingreso en efectivo para el señor de la tienda, ¿verdad? Porque pues obviamente tú estás llegando y pagando en efectivo las papitas correspondientes. Muy bien, no hay ningún problema, perfecto. ¿Sí? En bienes, ¿verdad? ¿Sí? En bienes. Bueno, pues hazte cuenta que el joven de las computadoras llega ahí a mi despacho, ¿verdad? Porque yo lo mandé llamar porque digo, esta computadora ya está dando muchos líos, yo creo que ya está muy viejecita. Y entonces compro una nuevecita de paquete y toda la cosa. Y me dice el de las compus, oye, fíjate que está muy bien, ¿verdad? Pues yo te vendo la computadora. Pero ¿sabes qué? Yo necesito un contador porque el que yo tenía era muy malo. Correcto. Y le digo, oye, pues, ¿qué te parece que nos ponemos de acuerdo, verdad? Y hacemos un pago en servicios, ¿sí? Un pago en servicios. ¿Qué es un pago en servicios? Bueno, haz de cuenta, yo voy a comprar la computadora y le digo, ¿sabes qué? Por la compra de la computadora te voy a dar 10 meses de servicio contable, pues ya incluido por el costo de la computadora. Y entonces dice el de las compus, dice, pues no está mal, no suena mal el asunto, ¿verdad? Y entonces él ya no me cobra la computadora, pero yo no le voy a cobrar los servicios por 10 meses. ¿Suena lógico o ilógico? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Se puede hacer o no? Pues si ambos están de acuerdo, sí. Claro, ¿verdad? Claro que pues, los dos deben estar de acuerdo. Y evidentemente se tenían que emitir 2 facturas, ¿verdad? El de las compus me va a meter una factura por la computadora, ¿verdad? ¿Sí?
y ahí sería un pago a través de compensación, obviamente, y yo le voy a emitir unas facturas por servicios profesionales, ¿verdad? Que también serían en compensación, ¿vale? Entonces, él tiene un ingreso por la venta de computadoras, el señor de las compus, y yo tengo un ingreso por la prestación de servicios personales, profesionales, ¿verdad? Entonces, si te fijas, es un pago en bienes y servicios, ¿sí? El de bienes, pues es el de las compus, va a tener un pago en bienes conmigo, ¿verdad? Y obviamente va a haber un pago en servicios que yo voy a prestar al señor de las computadoras. Pues ahí está, un pago en bienes o en servicio. Devengado, bueno, pues el servicio de devengado es cuando, por ejemplo, no sé, el caso de los intereses, imagínate, ¿no? Ahorita, por ejemplo, México el año pasado, pues colocó bonos del gobierno federal en Europa a 25 años. Entonces, chala. Entonces, ¿cuándo le van a pagar los intereses a ese señor que compró el bono a 25 años? Pues se los van a pagar dentro de 25 años, ¿sí? Pero dice el fisco, no, ¿verdad? ¿Sí? Si este fuera mexicano, dicen, no, el capítulo de intereses va a sujetarse al devengo. Entonces tienes que agarrar cada año, tienes que hacer un corte y meter los ingresos por interés, aunque no los hayas cobrado. Es un ingreso que aunque no esté cobrado, tiene que ser devengado, ¿sale? Porque esta inversión es a muy largo plazo, ¿no? A muy largo. Y parece que eso es muy largo, pero hace como 8 años se colocaron bonos, ¿verdad?, de la Tesorería de la Federación en Europa a 100 años. Imagínate, 100 años, ¿no? Pues imagínate qué barbaridad, ¿no? Obviamente, pues ya el señor presidente que ya hizo su testamento, pues ya se habría leído el testamento y todo dentro de 100 años, seguramente, ¿no? Pues digo, ya tienen 70, no creo que 70 y tantos, pues no creo que va a vivir 170 años, ¿no? Entonces dices, muy bien. Entonces, pues lo que tienes que hacer en ese caso, en el capítulo de intereses, es ir cortando cada año, ¿verdad? Y si los intereses fueran a la tasa del 10%, ¿verdad? Anual, pues entonces diría, ok, invertiste 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Pues el 10% son 100,000 pesos. Tienes que considerar ingresos acumulables por 100,000, aunque los vayas a cobrar en el año 2114, ¿no? Sí, porque son 100 años, ¿no? A 100 años se colocó ese bono. Entonces, aunque tú dentro de 114 años vas a cobrar los intereses, pues tú de todos modos en el 2014 tuviste que meter 100,000, en 2015 otros 100,000 y así te la vas llevando año con año, devengando el valor de los intereses por el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo? E ingresos en crédito donde esté señalado también, por ejemplo, el caso de enajenación de bienes, ¿verdad? Yo vendo una casa, ¿verdad? Me dice la persona que me la compra, oye, fíjate que pues no tengo para pagarte, ¿verdad? No, vendo un local comercial, no tengo para pagarte todo, entonces digo, oye, pues fíjate que te voy a ir pagando cada año, por 5 años, tú me vendes en 3 millones y te voy a pagar 1,000,000 por año, ¿sí? Y dice, pues, está bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces nos ponemos de acuerdo y cada año me va a ir pagando 1,000,000 de pesos por la venta de ese local comercial que le voy a vender. Correcto. De todos modos, dice el fisco, de todos modos, tú tienes que considerar como ingreso lo que hayas cobrado efectivamente. Si en el año 1 cobró 1,000,000, pues ese lo metería. El año 2 cobró otro 1,000,000, lo metería como ingreso. Y el año 3 tengo otro 1,000,000, lo cobro como ingreso. Aun cuando sean ingresos en crédito, ¿verdad? Conforme los vayas cobrando, los vas considerando ingreso acumulable, ¿vale? Y o de cualquier otro tipo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir para obtener un ingreso, también lo tendrías que meter a este apartado, en el apartado de los ingresos de las personas físicas, ¿verdad? Muy importante, ¿vale? También están obligados al pago de este impuesto, ¿verdad? Personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales a través, o servicios personales y dependientes a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este establecimiento permanente. A ver, esta es la pregunta del Miñón. ¿Qué es un establecimiento permanente? Entiendo que este tema lo vieron en personas morales, así lo entiendo yo, y así creo que es el asunto, ¿verdad? No sé si sepa. ¿Es toda empresa o sucursal que se encuentra aquí en México, maestro? Más o menos, más o menos. Sí. Más o menos, más o menos. Bien, ¿algún otro comentario al respecto? ¿De alguien que se acuerde? Eso lo vieron en persona. Es donde desarrollamos las actividades, ¿no? O sea, los servicios. Más o menos, sí.
más o menos. ¿Pero qué tipo de servicios? Es una casa habitación. No, ese sí. Ahí sí no. No es una casa habitación, no necesariamente. Un establecimiento permanente no necesariamente es una casa habitación. Es donde se desarrollan las actividades parcial o totalmente. ¿Qué actividades? ¿Qué tipo de actividades? Porque no todas. Económicas. Empresariales. Empresariales sí, empresariales son unas, correcto, pero faltan otras. ¿Cómo se llama el capítulo? Ahorita lo vimos hace un momentito. Profesionales, profe. A eso, empresariales. Pues sí, efectivamente, un establecimiento permanente es un lugar de negocios donde se prestan total o parcialmente actividades empresariales o servicios, o se prestan servicios profesionales. Esa es la definición. Viene el artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, por eso digo que la dieron en personas morales, pero es un apartado importante. Y obviamente, pues si es actividad empresarial y profesional, dices, ah, sí, pues hay un capítulo, el capítulo 2, ¿verdad? Ya lo vimos ahorita, aquí que vimos la distribución de los capítulos. Así, mira, el capítulo 2 se llama Ingresos por actividades empresariales. Y mira, te lo explico así fácilmente, ¿no? Tenemos un doctor que vive en El Paso, Texas, ¿verdad? Y da consulta en Ciudad Juárez. No sé si ustedes han ido, pero es un lugar que lo separa únicamente el río, o sea, realmente es la misma ciudad, Ciudad Juárez y El Paso es la misma ciudad, ¿verdad? Lo más que de un lado está Ciudad Juárez, de un lado del río, y del otro lado del río está El Paso, Texas. Y entonces este doctor, pues, en la mañana trabaja en un hospital ahí en El Paso, Texas, ¿verdad? En el Memorial del Paso, y en la tarde viene y da consulta ahí a Ciudad Juárez. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? ¿Suena lógico o ilógico? Sí, sí puede pasar. Sí, Sí puede profe. pasar. Digo, además no está lejos, le digo, pues es que nada más pasa el puente. Y a lo mejor si pagas una cuota adicional, ya no entras a la fila esa de 10 kilómetros, ¿no? Entras ahí de bolón, ping-pong y pasas de volada. ¿Sí? Hay que pagar una cuota grande, por supuesto, anual, pero pues tú dices, para no estarme tardando, pago la cuota y entro de volada a Estados Unidos. Además, él es americano, entonces pues no le piden muchos papeles para poder entrar a su país, por supuesto. Él realmente vive en El Paso, Texas, ¿verdad? O sea, viene a Juárez, da su consulta de lunes a viernes y punto. Y obviamente, pues cobra honorarios en México, honorarios profesionales por servicios. Y entonces dices, ah, pues sí, entonces ahí está prestando un servicio profesional. Y además, luego al ladito, ya ven, ponen habitualmente los doctores, pues ponen su farmacia, ¿verdad? Y dice, vaya a la farmacia de aquí de al lado, que es la mejor del universo, y universos cercanos, ¿verdad? Y entonces, pues va la persona a la consulta e inmediatamente la mandan a la farmacia del doctor, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya está prestando no nada más servicios profesionales, sino hay una actividad empresarial que es la de servicio de farmacia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Pues fíjate, ahí está un caso típico de una persona, es un extranjero que presta un servicio profesional y además tiene una actividad empresarial en México. Por ese establecimiento permanente, pues se tiene que dar de alta en Hacienda, ¿eh? Tiene que ir a hacer su alta en el SAT, ¿verdad? Emitir CFDIs, ahora van a hacer con la versión 4.0 y todo, ¿verdad? Pero pues cumple todas sus obligaciones aquí en México, ¿verdad? Por eso es un establecimiento permanente. Oye, ¿y él es dueño del lugar? No importa, puede tenerlo rentado sin ningún problema y de todos modos seguiría siendo un establecimiento permanente en México, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, pues si les parece, entonces, ¿verdad? Hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos muchos temas por ver y obviamente no se les olvide que el día de mañana voy a preguntar, ¿eh? Para que no anden ahí con que, ¡ay, no me dijo! Yo no sabía, yo no sé qué. No, ¿verdad? Muy importante que ustedes estén ahí al pendiente, ¿verdad? De las consultas. Yo, llegando ya me paso lista, ¿verdad? Y si alguien pasó lista y no me contesta, pues le pongo falta de participación. Ahí me comienzan a contar las participaciones, obviamente pues están favorables y desfavorables. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos dicho desde el principio de nuestro curso, ¿sale? Espero que todas sean favorables, ¿okay? Esa es mi esperanza de vida, ¿de acuerdo? Y pues si no tienen más dudas, pues si gustan, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Ya ahorita, ya vamos a subir el video a YouTube de todos modos para que veas, ¿verdad?
Y pues si alguien se queda atrás. ¿Sale? Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Profe. Profe, nos Sí. vemos. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Profe, Sí, dígame. ¿puedes repetir lo último de mañana? Es que se me cortó y no alcancé a escuchar bien. Mañana pregunto. Mañana pregunto la clase de hoy, lo que vimos en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Perfecto. Vale, gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Mañana, profe. Hasta mañana.